¿Y si la próxima gran crisis en Europa no comienza con un disparo, sino con barreras de concreto que poco a poco aparecen en la frontera? En el extremo oriental de la OTAN hay 3 países que se están preparando para una amenaza que aún no ha ocurrido, pero no quieren ser tomados por sorpresa cuando llegue. Mientras continúan las tensiones entre Rusia y Occidente, Estonia, Letonia y Lituania están construyendo una amplia línea de defensa diseñada para ralentizar, obstaculizar y detener cualquier posible ataque. Pero la gran pregunta es, ¿a qué le temen realmente? Antes de comenzar, por favor, dale like y suscríbete a este video. Eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Y ahora comencemos. En la parte noreste de Europa, por ahora todo está tranquilo, pero 3 países siguen preparándose. Los pequeños países de la OTAN, Estonia, Letonia y Lituania. Mientras la guerra en Ucrania continúa y la tensión entre Rusia y Occidente sigue siendo alta, estos países están modificando sus fronteras para formar parte de un sistema de defensa más amplio. Según los funcionarios de los estados bálticos, el objetivo es simple: asegurarse de que ningún posible invasor pueda entrar fácilmente y ganar suficiente tiempo para que sus aliados de la OTAN puedan responder. Uno de los símbolos más visibles de esta preparación es lo que llaman los dientes de dragón, unas barreras de concreto en forma de pirámide diseñadas para ralentizar o impedir el avance de vehículos blindados y tanques. Aunque este tipo de defensa se ha utilizado durante mucho tiempo en la historia militar, volvió a ser importante después de que Europa viera cómo se usan los blindajes pesados en la guerra moderna. En Letonia comenzó la construcción de partes del nuevo proyecto de fortificación fronteriza después del acuerdo de los 3 estados bálticos en 2024. Algunas áreas donde se construirán las defensas fueron tomadas por el Estado para la seguridad nacional del gobierno, mientras que los propietarios de la tierra están recibiendo compensación según los funcionarios del gobierno. Pero no solo Letonia está actuando, en Lituania también se colocaron obstáculos antitanque en algunas partes de su frontera cerca de Kaliningrado, el enclave ruso que se encuentra entre Lituania y Polonia. Según funcionarios del ejército lituano, esto es parte de un plan de ingeniería más amplio que busca combinar diferentes tipos de defensa en un solo sistema. Mientras tanto, en Estonia, continúa la construcción de barreras, zanjas antitanque y otras infraestructuras en la parte oriental del país. El objetivo no es solo impedir la posible entrada de vehículos militares, sino también fortalecer el control en los principales puntos de cruce fronterizo. Pero es importante entender que esta estrategia no se basa solo en concreto o barreras físicas. La llamada línea de defensa báltica es un concepto de defensa mucho más amplio. Según los informes y declaraciones oficiales, desde la perspectiva de los planificadores de defensa, las barreras no tienen que detener completamente un ataque. Es más importante ralentizar el avance del enemigo. En la guerra moderna, cada hora es valiosa. Si una fuerza atacante avanza más despacio, hay más tiempo para organizar la defensa, realizar reconocimiento y pedir apoyo de los aliados. Por eso los analistas suelen mencionar el concepto de disuasión. La disuasión no significa que la guerra sea inevitable. De hecho, el objetivo es lo contrario. El mensaje es hacer que el costo y el riesgo de cualquier acción agresiva sean tan altos que nadie se atreva a intentarlo. Hay otra razón por la que los estados bálticos se toman este asunto muy en serio. Estonia, Letonia y Lituania están entre los miembros más pequeños de la OTAN en términos de población y territorio. Por eso su seguridad depende en gran medida de la defensa colectiva de la alianza. Si hay una amenaza a uno, según la teoría de la OTAN, los demás miembros deben ayudar. Pero para que ese sistema sea efectivo, la defensa del país que primero sea afectado debe resistir. Aquí es donde entra la importancia de las nuevas fortificaciones. Junto con la construcción de estas defensas, la OTAN también está fortaleciendo su presencia en la región. La rotación continúa. El despliegue de soldados de diferentes países miembros continúa, mientras también se mejora la capacidad de la alianza para enviar rápidamente fuerzas adicionales si es necesario. En los últimos años también ha aumentado el gasto militar de los países bálticos. Se han destinado más fondos para la defensa aérea, sistemas de vigilancia, recopilación de inteligencia y la modernización de sus fuerzas armadas. Las nuevas defensas de los estados bálticos no consisten solo en bloquear físicamente al enemigo, también incluye el uso de sensores terrestres, sistemas de vigilancia, torres de observación y drones de reconocimiento que proporcionan información en tiempo real
a los centros de mando militar. En el campo de batalla moderno, el país que primero detecta los movimientos del enemigo suele tener una gran ventaja. Esta es la razón por la que no se debe ver la línea de defensa del Báltico como una simple serie de barreras de concreto. Es una red de defensa integrada que conecta la ingeniería, la inteligencia y una respuesta militar rápida. Y está claro que no es un proyecto temporal. La OTAN ha estado estudiando las debilidades de la región del Báltico durante mucho tiempo. Estonia, Letonia y Lituania tienen una profundidad estratégica limitada en comparación con los países más grandes de Europa. En pocas palabras, hay poco espacio para retirarse en caso de una crisis a gran escala. Por eso, su estrategia de defensa se centra en la disuasión, la demora del avance enemigo y la rápida coordinación con los aliados. Hay otra razón importante por la que las barreras antitanque como los dientes de dragón han vuelto a estar de moda. Durante muchos años hubo analistas que creían que este tipo de defensa estaba obsoleta debido al surgimiento de misiles de precisión, drones y el poder aéreo moderno. Pero la guerra en Ucrania ha demostrado que los tanques, los vehículos blindados y los grandes asaltos mecanizados siguen siendo una parte fundamental de las operaciones terrestres. Cuando se combinan las barreras de concreto, los obstáculos antitanque, las zanjas, los campos minados y las armas de precisión, se vuelve mucho más difícil para cualquier fuerza atacante atravesar rápidamente la defensa. Pero para la OTAN las barreras por sí solas no son suficientes. A finales de mayo de 2026, Reuters informó que la alianza agregaría otra estructura de mando a nivel de cuerpo para la defensa de Estonia y Letonia. Según declaraciones conjuntas de Alemania y Países Bajos, el primer cuerpo germano-neerlandés con base en Münster tendrá un papel más importante al coordinar las fuerzas de la OTAN en la región. El objetivo es fortalecer la capacidad de la alianza para desplegar y organizar rápidamente tropas en caso de una emergencia. Según un funcionario que habló con Reuters, esto tiene como objetivo proporcionar lo que llaman concentración rápida de fuerzas en la parte oriental de la OTAN. Es importante entender que el cuartel general del cuerpo no es simplemente un aumento de soldados. Su verdadero valor radica en la capacidad de planear, coordinar y administrar grandes formaciones militares de diferentes países, miembros de la OTAN. En tiempos de crisis no basta con tener muchos soldados. También es necesario movilizarlos rápidamente y enviarlos al lugar correcto en el momento adecuado. Esta es la razón por la que muchos analistas de defensa ven este nuevo paso como parte de un cambio más amplio en la defensa de Europa después de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. Mientras aumentan los preparativos de la OTAN, también se intensifican los intercambios de acusaciones entre Rusia y los países bálticos. En mayo de 2026, varios funcionarios rusos emitieron declaraciones alegando que Ucrania estaba utilizando el territorio de Letonia como parte de las operaciones de drones contra Rusia. Letonia negó rotundamente esto y calificó las acusaciones de infundadas. En las Naciones Unidas, los representantes de Letonia también dijeron que dicha acusación era simplemente desinformación. En este punto es importante separar la retórica de la realidad actual. Hay muchas declaraciones contundentes que salen de ambos lados, pero lo más importante es observar las acciones concretas que se están tomando sobre el terreno. Y lo que se ve ahora en la región báltica es claro: más fortificaciones, más sistemas de vigilancia, más ejercicios militares. Una coordinación más estrecha dentro de la OTAN. Esto no significa que haya una guerra inminente, pero esto muestra cuán grande ha sido el cambio en el panorama de seguridad de Europa en los últimos años. En Letonia, estos incidentes con drones se han convertido en un gran tema político. Después de la serie de incursiones de drones y un incidente que afectó una instalación de almacenamiento de petróleo en mayo, la primera ministra Evika Selina se vio obligada a renunciar, mientras que el ministro de Defensa Andrés Prutz ya había dejado su cargo anteriormente. El tema se ha convertido en un símbolo de un debate más amplio sobre la preparación del país frente a nuevos tipos de amenazas. Al mismo tiempo, Lituania también experimentó una de las mayores alertas de seguridad en su historia desde que se unió a la OTAN. En mayo de 2026, las autoridades emitieron una alerta de emergencia después de que un dron ingresara al espacio aéreo del país. Según los informes, algunos altos funcionarios fueron evacuados temporalmente a un lugar más seguro, mientras que se aconsejó a los residentes de Vilna buscar refugio como medida de precaución. Para muchos ciudadanos de la región báltica, estos incidentes son un recordatorio de lo cerca que está el impacto de la guerra en Ucrania de sus propias fronteras. Pero hay otro suceso que está siendo aún más comentado por los analistas de seguridad. En mayo de 2026, Vladimir Putin firmó una ley
que otorga al presidente ruso el poder de usar fuerzas armadas para proteger a los ciudadanos rusos que enfrenten acciones legales o persecución en el extranjero. Según el texto oficial de la ley, la decisión de usar la fuerza militar depende del presidente de Rusia. Es importante señalar que diferentes partes tienen interpretaciones distintas sobre esta ley. Según Moscú, su objetivo es proteger a los ciudadanos rusos contra lo que consideran una persecución injusta en otros países. Pero según algunos analistas y funcionarios en Europa del Este, esto genera preocupación porque podría usarse como base legal para acciones más agresivas fuera de Rusia. Esta también es la razón por la que la preocupación está aumentando en los países con una gran población de habla rusa, incluyendo Estonia y Letonia. A pesar de todas las defensas que se están construyendo en la región del Báltico, hay una pregunta que sigue preocupando a los estrategas de Europa. ¿Son suficientes estos preparativos en caso de que aumenten las tensiones entre la OTAN y Rusia? A principios de 2026, varios analistas de defensa y think tanks publicaron diferentes estudios sobre el posible desenlace de una crisis en la región del Báltico. Esto incluye simulaciones y escenarios de juegos de guerra que intentan estimar qué tan rápido podría desarrollarse una confrontación a gran escala. Pero es importante recordar que estos estudios no son predicciones del futuro. Estos son solo análisis basados en suposiciones particulares y situaciones hipotéticas. No solo se agregan barreras físicas en la frontera, también aumentan los ejercicios militares, se amplía el intercambio de inteligencia, se aceleran los planes de despliegue y la coordinación entre los países miembros es más cercana que en cualquier otro momento después de la Guerra Fría. Desde la perspectiva de la OTAN, la manera más efectiva de evitar la guerra es asegurarse de que nadie piense que será fácil ganarla. Esta es también la razón por la que la presencia de la alianza en Europa del Este sigue fortaleciéndose. Desde los grupos de batalla multinacionales hasta las nuevas estructuras de mando, está claro que la OTAN está tratando de demostrar su capacidad de responder rápidamente en caso de una emergencia. Mientras tanto, para Rusia, una gran parte de sus recursos militares sigue concentrada en la guerra en curso en Ucrania. Más de 4 años después de que comenzara la invasión a gran escala, en 2022, la guerra sigue afectando la economía, la mano de obra y la planificación estratégica de Moscú. Pero que sea baja no significa que sea imposible, y en el ámbito de la seguridad nacional, los gobiernos no se preparan para el mejor escenario posible, se preparan para el peor escenario posible.